Muy buenas, gente de YouTube, aquí les habla Natalia en mi canal Tutoriales Natalia. Y hoy vamos a hacer algo totalmente diferente del canal para traerles un cuento que una amiga llamada Pilar me lo trajo para que lo pueda compartir con ustedes. Sin más, aquí está el cuento de Pilar. Cuento de Navidad, Milagro en el bosque. Quiso el destino que Elena perdiera a su padre a temprana edad y quedara solamente al cuidado de su madre, quien desde entonces dedicó su vida y todos sus esfuerzos a proporcionar todo lo que la pequeña necesitara para desarrollar su vida de la manera más normal posible. Elena era una niña inteligente y llena de vida aun cuando extrañaba a su padre y aquello le provocaba una inmensa melancolía que a veces atormentaba su infantil existencia. Exitosa en el colegio y buena amiga de todos, Elena se esforzaba en ayudar a su madre en sus trabajos y disfrutaba de todo su amor maternal, que fue para ella refugio espiritual y razón de sus cortos años. Madre e hija vivían una existencia fraternal colmada de amor, trabajo y esfuerzo familiar, pero a sus 11 años nuevamente Elena sufrió el golpe cruel del destino, quedando sola en el mundo al perder a su amada madre. Desamparada, la justicia se hizo cargo de ella y para su bienestar y protección le envió al orfanato que se hallaba en las afueras de la ciudad, en medio de un bello bosque que hacia diciembre vestía sus árboles de blanco puro en el paisaje nevado de su extensión. Elena fue entregada a la señorita Esther, quien sería su profesora y tutora en aquel orfanato y estaría a cargo de su educación y desarrollo personal. La señorita Esther pudo percibir desde el primer instante que conoció a Elena, el gran dolor que existía en el alma de la pequeña y también conocía el origen de aquel pesar, la pérdida de sus padres. La tutora comprendió entonces que antes de comenzar con la educación de Elena, debía sanar su alma, aliviar su dolor, consolar del mejor modo posible a la niña que había perdido su inteligencia, su viveza y quizás sus deseos de vivir. La señorita Esther decidió entonces que Elena no iría al aula educacional sino que compartiría con ella cosas más simples, más de la infancia, le llevaría a compartir cosas, a hablarle con gentileza y ternura, intentando rescatar el alma de Elena hacia una nueva vida, una existencia donde comprendiera que la vida debía continuar a pesar de las condiciones desfavorables que presentaba el momento actual. Una tarde la señorita Esther invitó a Elena a la sala de los juguetes, quizás para comprender que le pudiera gustar de regalo de Navidad, y le habló a la niña que era tradición del orfanato, regalar juguetes para la Nochebuena, intentando conquistar su confianza y que Elena le hablase de algo que fuese de su agrado. Pero la melancolía dominaba el espíritu de Elena y se mostró indiferente a todos los juguetes que pudo ver en aquel lugar. Sin embargo, algo sucedió en ella cuando pudo observar a su tutora hacer burbujas con la ayuda de un líquido especial y una argolla que luego que la señorita Esther soplara, se despedían al aire, múltiples burbujas que por instantes viajaban y flotaban en el aire ingrávidas, con su piel multicolor y destellando pequeñas luces reflejadas en sus esferas. Era algo que Elena jamás había visto y de pronto, sus ojos estaban puestos y maravillados en aquellas burbujas mágicas que por cierto, explotaban silenciosas al poco andar de su breve existencia. La señorita Esther se sintió complacida y alegre de saber que de algún modo, había logrado mostrar a Elena algo que fuese de su agrado y que también hubiese despertado su curiosidad y atención por el simple juego de las burbujas. Elena, dijo la señorita Esther, es hora que tú intentes hacer algunas burbujas, es muy simple, sé que podrás. No sé si pueda hacer lo que hace usted, señorita, contestó dudosa Elena, es una magia muy extraña para mí. No es nada de magia, dijo riendo la tutora, es simplemente agua con jabón en una proporción exacta y estudiada. Luego de algunos ensayos y bajo las instrucciones de la señorita Esther, Elena logró finalmente enviar algunas burbujas al aire y extasiarse con aquellas esferas flotantes que describían a su paso, sinuosos caminos invisibles para luego lucir detenidas, señoriales y pomposas, destellando pálidos haces de luz en diversos tonos de colores vivos para luego desaparecer en mágica conclusión estallando sin motivo alguno. Era satisfactorio para la señorita
Esther percibir de Elena, aquella pequeña alegría de la niña, aquel instante en que una breve felicidad había iluminado el corazón melancólico y sombrío de su protegida. En los días siguientes a aquel afortunado episodio, Elena demostró un notable interés en todo lo relacionado con aquel juego de las burbujas, de tal modo le solicitó a su tutora que le enseñara el misterio de fabricar aquel líquido que producía las bellas burbujas y comenzó a experimentar con la alquimia mágica del juego que había descubierto gracias a la señorita Esther. Investigó entonces las diversas combinaciones de los tipos de agua y de jabón, sus proporciones, sus combinaciones, buscó entonces las aguas más puras, los jabones que tuvieran baja proporción de grasas. Fueron días entretenidos de investigación y ensayo, de pruebas y consecuencias. Su inteligencia se hizo manifiesta y al observar la señorita Esther los avances y hallazgos sorprendentes de Elena, su tutora le propuso para la Nochebuena, hacer una demostración ante los demás profesores y sus compañeros de orfanato. Lamentablemente toda esta diversión, todos estos logros experimentales no lograron alejar la melancolía que padecía su alma infantil, que extrañaba a su madre ahora alejada de ella para siempre. Llegada la víspera de Navidad, como lo había planeado la señorita Esther, Elena debía exponer una demostración ante todo el orfanato de su arte de fabricar las bellas y mágicas burbujas y por tanto, sorprender a todos con su dominio sobre el tema de aquellas burbujas que sin duda, serían la delicia visual de todo el orfanato. Sin embargo, aquel mismo día de la víspera de la Navidad, Elena, dominada por una triste melancolía, decidió llevar sus burbujas al bosque, aquel que circundaba majestuoso y misterioso su nuevo hogar del orfanato. Dispuso entonces algunos frasquitos de vidrio de varias versiones de aquel líquido fabricado para producir las sorprendentes burbujas, algunas argollas y todo lo necesario para ir al bosque y llenarle de burbujas. Era la media tarde de la víspera y cuidando que nadie le viese abandonar el orfanato, Elena se internó en aquel bosque señorial vestido de blanco invernal y caminó sorteando entre árboles hasta llegar a un claro donde se dispuso a jugar con sus burbujas en sus diversos tipos según el líquido que iba a utilizar. El bosque entonces llenábase de burbujas mágicas de extraordinaria belleza del mismo modo en que su alma se colmaba de melancolía recordando a su madre y su espíritu se doblegaba ante la tristeza. La tarde comenzó a decaer y la luz natural se desvanecía con la misma gravedad que caían al suelo nevado del bosque sus incontables burbujas de jabón. En el orfanato, la señorita Esther ya había notado la ausencia de Elena y comenzó a buscarle de manera frenética mientras su corazón se llenaba de angustia por el misterio de la falta de su protegida, Elena. La tarde derivaba lentamente en noche y la luz natural en pocos instantes ya sería inexistente. Elena no sintió miedo al percibir la oscuridad, ya su alma estaba lo suficientemente oscura para sentir miedo de pronto oscuro bosque. Quiso entonces Elena probar el último frasquito que contenía el líquido jabonoso de fabricar burbujas, para lo cual agitó enérgicamente la argolla contra el líquido y sopló para despedir las burbujas y enviarles hacia el aire de aquel lugar del bosque ya casi a oscuras. Múltiples de maravillosas burbujas fueron entonces despedidas de la argolla y se elevaron según el ángulo de salida para luego flotar libres y caprichosas en el aire. Entonces Elena se sorprendió. En el centro de cada esfera de jabón pudo advertir una pequeña luz, una luz intermitente que otorgaba a cada burbuja una belleza adicional. Pero como es destino de toda burbuja, estas estallaron en algún momento natural. Fue entonces cuando Elena pudo descubrir que al estallar cada burbuja, en realidad liberaba una luciérnaga, aquel bello insecto emisor de luz. Elena envió más burbujas al aire y repitiéndose el milagro anterior multiplicáronse entonces la cantidad de luciérnagas las que ahora se contaban por cientos y pronto por miles, iluminando el lugar que amenazaba con la oscuridad plena. La niña quiso entonces experimentar con un líquido ya utilizado y produjo más burbujas que ya no contenían aquellos insectos de luz, sino pequeñas aves en cada una de las burbujas, avesitas cantoras que al sentirse libre, comenzaron a entonar dulces melodías de armonías suaves y de una belleza que jamás los oídos de Elena hubiesen escuchado antes.
La pequeña estaba maravillada ante aquella situación ensoñadora y su espíritu se consoló en su inmenso dolor de extrañar a su madre, y en medio de aquel lugar luminoso y colmado de música celestial un pensamiento se anidó en su mente, o en su corazón. Oh madre, si pudieras estar conmigo compartiendo esta magia maravillosa que me han dado las burbujas. Elena quiso entonces probar con nuevas burbujas, dominada por la curiosidad de saber qué cosas nuevas se presentarían ante sí. Lo intentó nuevamente, pero para su sorpresa, solo una burbuja inmensa fue despedida desde su argolla. Esta era la más grande burbuja que hubiese visto jamás. La inmensa burbuja se desplazó a cierta altura y a corta distancia de Elena y permaneció allí, frente a ella, sostenida en el aire, con sus paredes multicolores posada majestuosa. Elena creyó ver a una persona dentro de la burbuja y, acercándose un poco más a la misma, pudo advertir que dentro de la burbuja estaba su madre, quien le invitaba a entrar a la burbuja como si fuese un sueño maravilloso y deseado. La niña traspasó la piel jabonosa de la burbuja y abrazó a su madre para decirle enseguida: «Madre, te extraño». La madre entonces habló a su hija: «Elena, se me ha permitido hablar contigo en Navidad para decirte que debes volver a la vida normal e intentar desarrollarte como toda niña debe hacerlo». «Yo deseo irme contigo al lugar donde estés», contestó la niña, «no importa dónde sea, quiero estar contigo». Madre e hija no hablaron más, permanecieron por algunos instantes del modo tal como estaban, con Elena abrazada a su madre en un abrazo infinito. Por su parte, la señorita Esther y todo el orfanato continuaban la búsqueda de la pequeña Elena hasta que un niño, observando desde cierta altura, dio la voz de alerta: «Hay luz en el bosque». Luz en el bosque en la noche temprana era algo absolutamente imposible, pero la señorita Esther determinó que todos fuesen al lugar donde emanaba la tenue luz misteriosa. Se debía investigar todo lugar posible donde pudiese estar Elena, aun en el absurdo lugar del bosque aquel. Nada era normal para la tutora, quien mirando hacia lo alto del cielo pudo ver las estrellas a través del cielo despejado de nubes invernales. Algo que jamás había visto en su larga existencia. Conservando la vista en el cielo estrellado, también pudo advertir la presencia de una estrella que brillaba con una magnitud desconocida, demasiado luminosa para todos los conocimientos de astronomía de la señorita Esther. Abandonando entonces sus observaciones, ordenó a todos internarse en el bosque en dirección a aquel lugar luminoso, al cual llegó con los demás profesores y niños en breve tiempo. En aquella presencia, todos se maravillaron, de las luciérnagas, de las aves cantoras y por sobre todo, por aquella burbuja enorme y sus difusas paredes. En aquel preciso instante la burbuja comenzó a moverse de modo casi imperceptible para luego iniciar un lento ascenso hacia las alturas, superando luego la altura de los árboles y abrirse paso entre la inmensidad rumbo a aquella estrella luminosa que había advertido la señorita Esther. «Elena no está en este lugar», concluyeron todos luego de mirar los alrededores del sitio mágico. «Inútil era buscar más en aquel sitio, Elena debe estar en otro lugar», declaraban preocupados los demás profesores. «Por cierto que Elena no está aquí, ni en otro lugar», dijo emocionada la señorita Esther, «ha sido Jesús quien la ha hecho nacer de nuevo en esta noche buena, algo que nosotros no pudimos lograr». A las palabras de la señorita Esther, nadie pudo contestar ni agregar pensamiento alguno, solo quedaron solemnes, silenciosos y respetuosos bajo la luz de una estrella que brillaba con gran fulgor y que recordaba, por cierto, la estrella de Belén.